Mis padres exigieron $28,000 a las 2 de la madrugada para salvar a mi hermano. Les dije que llamaran a su princesa de oro, colgué y seguí durmiendo. Pero la llamada de la policía a la mañana siguiente reveló un giro oscuro e inesperado. Iré directo al grano porque sé lo absurda que va a sonar esta historia. Me llamo Emily. Tengo 32 años y soy ingeniera estructural viviendo en Denver. En mi campo de trabajo, mi labor consiste en observar edificios, puentes y cimientos para encontrar las grietas antes de que todo se derrumbe. Paso mis días calculando cargas, puntos de tensión y márgenes de fallo. Soy buena en ello. Puedo mirar un plano y decirte exactamente dónde está el punto débil en 5 minutos, pero durante la última década, no pude ver el fallo estructural masivo en mi propia vida. O tal vez lo vi, pero seguí tratando de parcharlo con cemento hecho de mi propia sangre, sudor y cuenta bancaria. Era un viernes por la noche, el tipo de noche tranquila que solía valorar. Estaba parada en el balcón de mi apartamento alquilado, mirando las luces de la ciudad. La mayoría de la gente de mi edad estaba en bares o cenas familiares. Yo estaba allí sosteniendo un cuaderno negro que mantenía escondido al fondo del cajón de mi ropa interior. Lo llamaba el plan de salida. Tomé un sorbo de vino barato y abrí el cuaderno en la última página. La tinta era negra y precisa. Había creado una hoja de cálculo a mano. En la columna izquierda, mis ingresos, mis ahorros, mi fondo de jubilación. En la columna derecha, un total acumulado de cada dólar que había prestado a mi familia desde que me gradué de la universidad. Matrículas, pagos de coche, rescates de tarjetas de crédito, ayuda para el alquiler, facturas médicas de emergencia que resultaron ser procedimientos cosméticos. El número al final de la columna derecha hacía que se me revolviera el estómago cada vez que lo miraba. $128,450. Eso es suficiente para comprar una casa pequeña en el medio oeste al contado. Eso es el pago inicial de la casa de mis sueños aquí en Denver. Esa es mi libertad drenada transacción por transacción durante 10 años. Soy la hija mayor. Y si estás escuchando esto y también eres la hija mayor de una familia disfuncional, sabes exactamente lo que significa ese título. No significa que seas una líder. Significa que eres la póliza de seguro. Significa que eres el plan de jubilación. Significa que eres el adulto designado mientras tus padres juegan a ser las eternas víctimas. Mi teléfono vibró en la barandilla, sobresaltándome. La pantalla se iluminó con un mensaje de texto de mi madre, Susan. Decía: hola, cariño. Papá y yo estamos un poco cortos para la comida esta semana. ¿Puedes enviarnos $200 por Venmo? Te pagaremos el martes cuando llegue el cheque de la pensión. Te quiero. Me quedé mirando la pantalla. $200. No era mucho dinero comparado con los $128,000 en mi cuaderno, pero sabía exactamente a dónde iba ese dinero. Papá no necesitaba $200 para huevos y leche. Mi hermano Brandon había vuelto a casa a vivir en su sótano, y Brandon necesitaba cápsulas para su vapeador y probablemente una caja de cerveza. Escribí de vuelta: ¿qué pasó con el dinero para la comida que envié la semana pasada? 3 puntos aparecieron, luego desaparecieron, luego aparecieron de nuevo. La respuesta llegó: factura inesperada. Por favor, Emily, no hagas un drama de esto. Papá está estresado. Papá está estresado. Esa era la frase mágica. Ese era el código de activación instalado en mi cerebro desde que tenía 5 años. Si papá está estresado, es mi trabajo arreglarlo. Si mamá está llorando, es mi trabajo secar las lágrimas con efectivo. Cambié de aplicación y abrí Zillow. Tenía una búsqueda guardada para casas que necesitaban reformas en un barrio histórico específico. Había una casa victoriana que había estado observando durante 3 meses. Pintura descascarada, porche hundido, probablemente necesitaba un techo nuevo. Era perfecta. Quería comprarla, desmantelarla hasta los cimientos y reconstruirla con mis propias manos. Quería crear algo que fuera mío, algo que nadie pudiera quitarme. Revisé el saldo de mi cuenta de ahorros. Me faltaban exactamente $15,000 para el pago inicial mínimo.
Si no hubiera enviado esos $5,000 el mes pasado para la reparación del coche de mi hermana, sería propietaria de una casa ahora mismo. Volví a mirar el mensaje de mi mamá. Mi pulgar se mantuvo sobre la aplicación de Venmo. Sentí esa pesadez familiar en mi pecho, una mezcla de culpa y agotamiento que se sentía como llevar un chaleco de plomo. Solo esta última vez, susurré al aire vacío. Abrí Venmo, escribí $200 y le di a enviar. No añadí ninguna nota. Solo lo envié. Un segundo después, un emoji de corazón apareció en mi pantalla. Cerré el teléfono, volví a entrar y arrojé el cuaderno negro al cajón. Me sentía enferma. Era una ingeniera estructural que no podía evitar que sus propios cimientos se hundieran. No lo sabía entonces, pero esos $200 fueron la última transacción pacífica que haría jamás. Las grietas estaban a punto de convertirse en un derrumbe. Para entender por qué finalmente estallé, tienes que entender al elenco de personajes de esta tragedia. Mi familia no es solo mala con el dinero. Son malas personas que usan el dinero para enmascarar su podredumbre. Empecemos con Brandon. Mi hermano tiene 26 años. A los ojos de mis padres, el sol sale y se pone en su regazo. Él es el niño de oro. Cuando Brandon nació, mi padre, Robert, actuó como si acabara de engendrar al futuro rey de Inglaterra. Brandon no podía hacer nada mal. Si Brandon reprobaba un examen, el maestro era estúpido. Si Brandon era despedido, el jefe estaba celoso. Actualmente, Brandon lleva 2 años sin trabajo. Se hace llamar emprendedor. Sus aventuras empresariales han incluido el dropshipping de gafas de sol baratas, una plataforma de minería de criptomonedas que incendió el garaje y ahora, aparentemente, apostador profesional. Es encantador de una manera viscosa, el tipo de chico que sonríe mientras te roba la cartera. Luego está Tiffany, mi hermana pequeña, 23 años. Si Brandon es el niño de oro, Tiffany es la princesa. Vive toda su vida para la cámara. Tiene unos 3,000 seguidores en Instagram, pero actúa como si la persiguieran los paparazzi. Se refiere a sí misma como creadora de contenido. Su contenido consiste principalmente en sincronización de labios con canciones de rap y presumir atuendos que no puede permitirse. Aprendí a mantener mi distancia de ellos de la manera difícil. La primera lección importante ocurrió el día de mi graduación universitaria. Recuerdo estar parada con mi toga y birrete sosteniendo mi título de ingeniería. Había trabajado en 2 empleos durante toda la carrera para evitar pedir préstamos masivos. Estaba orgullosa. Pensé, finalmente soy libre. Mis padres me llevaron a cenar a un buen restaurante de carnes en Las Vegas. Pensé que era una celebración. Pedimos aperitivos y papá pidió una botella de vino. A mitad de la comida, Brandon, que tenía 18 años en ese momento, deslizó un papel sobre la mesa hacia mí. Era una factura de tarjeta de crédito. Su factura de tarjeta de crédito. El saldo era de $4,200. Miré a papá. No parecía avergonzado. Parecía expectante. Tu hermano se metió en un pequeño problema con los juegos en línea, dijo papá, cortando su filete. Pensamos que, ya que te estás graduando y tienes ese gran trabajo de ingeniería esperándote el próximo mes, esta podría ser tu manera de decir gracias a la familia por criarte. Me quedé mirándolos. Gracias. Yo había pagado mi propia matrícula. Yo había pagado mi propio alquiler. Mamá se inclinó y me apretó la mano. Su agarre era fuerte, rozando lo doloroso. No hagas una escena, Emily. Es una cantidad pequeña para una ingeniera. Ayuda a tu hermano a empezar de nuevo. Miré a Brandon. Estaba desplazándose por su teléfono, ni siquiera hacía contacto visual. Él sabía que yo lo pagaría. Él conocía el guión mejor que yo. Lo pagué. Tomé mi bono de contratación de mi nuevo trabajo y pagué su deuda de juego antes incluso de comprarme un par de botas de trabajo nuevas. Ese fue el momento en que debí haber huido. Ese fue el momento en que debí haberme cambiado el nombre y mudado a Alaska. Pero no lo hice. Me quedé.
Y el precio de quedarse siguió subiendo. Adelantemos al presente. La casa familiar en North Las Vegas es un monumento a las malas decisiones. Ha sido refinanciada 3 veces. Hay un barco en la entrada que no ha tocado el agua en 6 años. Por dentro, huele a ambientadores Glade tratando de cubrir el olor a orina de perro y desesperación. Cada vez que visito, siento que estoy entrando en una trampa. Y hace 2 meses, la trampa finalmente se cerró de golpe. Comenzó con una notificación del chat grupal. Brandon anunció que necesitaba un reinicio de salud mental. Su mensaje decía: "Hey familia, voy a Lake Tahoe el fin de semana. Necesito despejar mi mente. El estrés es real". El tipo no había trabajado un martes en su vida. Pero, por supuesto, mamá intervino inmediatamente con emojis de corazón y manos rezando. Te lo mereces, bebé. Trabajas tan duro en tus ideas. Luego vino el remate. Brandon añadió: voy con Spencer. Nos quedamos en Arras. Spencer es el mejor amigo de Brandon desde la secundaria. Spencer realmente viene de dinero. Su padre posee una cadena de concesionarios de coches en Nevada. Spencer es el tipo que Brandon desearía ser. Antes de que pudiera poner los ojos en blanco y cerrar la aplicación, Tiffany intervino: OMG, yo voy también. Oportunidad de contenido. Además, necesito vincularme con mi hermano mayor. Escribí un mensaje: ¿quién paga por esto? Tahoe es caro. Papá respondió al instante, casi como si estuviera esperando a que preguntara. No empieces, Emily. Spencer cubre las habitaciones y el vuelo. Solo le dimos a Brandon y Tiffany $3,000 para comida y gastos. Es un regalo. Déjalos vivir. $3,000. Mi mente hizo las matemáticas al instante. Mamá y papá vivían de una pensión fija y la seguridad social. Su hipoteca apenas se estaba pagando. Sabía con certeza que no tenían $3,000 por ahí tirados. ¿De dónde sacaste $3,000, papá? Respondí. Vendí la camioneta vieja. ¿Mintió? Sabía que vendió esa camioneta hace 2 años. Pero no presioné. Estaba cansada. Estaba en el trabajo mirando un dibujo CAD de un puente colgante y simplemente no tenía la energía para pelear con ellos. Bien, escribí. Diviértanse. Dejé el teléfono, pero el nudo en mi estómago se apretó. $3,000 para un viaje de fin de semana mientras me rogaban $200 para comida. Las cuentas no cuadraban, pero me dije a mí misma que estaba bien. Spencer era rico. Tal vez él realmente estaba pagando el hotel. Fui tan ingenua. No sabía que ese fin de semana tranquilo me iba a costar mi cordura entera. Esa noche, después de que el chat grupal se quedó en silencio, no pude dormir. La mención de los $3,000 había desencadenado algo. Me acosté en la cama mirando el ventilador de techo, y los fantasmas de cheques pasados comenzaron a flotar por la habitación. El fantasma más doloroso fue el incidente del Jeep. Ocurrió hace 3 años. Tiffany acababa de cumplir 20. Decidió que su marca como aspirante a influencer requería una estética específica y esa estética era un Jeep Wrangler Rubicon blanco. Mamá me llamó sollozando. Estamos en el concesionario, Emily, no aprueban el préstamo. Dicen que nuestro crédito está demasiado utilizado. Tiffany está desconsolada. Está sentada en el suelo de la sala de exposiciones llorando. No puedo comprarle un coche. Mamá, dije parada en la sala de descanso del trabajo. No necesitamos que lo compres. Mamá gimió. Solo necesitamos un cofirmante. Nosotros haremos los pagos. Lo prometo. Papá tiene un trabajo extralineado. Por favor, Emily. Ella necesita un coche seguro. ¿Quieres que tu hermana conduzca una trampa mortal? Esa era su arma preferida. Seguridad, culpa, responsabilidad. Conduje hasta el concesionario.
Vi a Tiffany sentada en el asiento del conductor del Jeep blanco, sonriendo como un tiburón. No estaba llorando. Se estaba tomando selfies con el volante. Entré en la oficina de finanzas. El gerente de finanzas, un tipo grasiento con demasiada colonia, me miró con lástima. Él lo sabía. Sabía que yo era la víctima. ¿Entiende que si ellos fallan un pago, usted es 100% responsable?, preguntó, deslizando los papeles hacia mí. Miré a mi papá. Estaba parado en la esquina mirando al suelo. No me miraba a los ojos. Papá, ¿estás seguro de que puedes cubrir esto? ¿Son $600 al mes?, pregunté. Absolutamente, cariño, dijo. Está controlado. Firmé un préstamo de 48 meses. $600 al mes. ¿Adivinen cuántos pagos hicieron mis padres? 3. Durante los últimos 3 años, $580 se han deducido de mi cuenta bancaria cada mes por un coche que no conduzco para una hermana que no me da las gracias. Cuando intenté recuperar las llaves la Navidad pasada, papá amenazó con llamar a la policía y decir que lo robé. Dijo, el préstamo está a tu nombre, pero el registro está al suyo. No puedes llevártelo. Acostada en la cama, recordando el olor de esa oficina de finanzas y el sonido de Brandon golpeando esa factura de tarjeta de crédito en la graduación, sentí una rabia fría asentarse en mis huesos. Me senté y encendí la lámpara. Abrí mi cuaderno del plan de salida de nuevo. Miré el número, $128,450. Tomé un bolígrafo rojo. Dibujé una línea gruesa y enojada debajo de la última entrada. No más, dije en voz alta a la habitación vacía. Ni un centavo más. Ni por fianza, ni por sangre, ni por respirar. No sabía que esa promesa iba a ser probada en menos de 48 horas. Y no sabía que el precio de mantener esa promesa iba a ser ver a mi familia arder hasta los cimientos. Pero mirando hacia atrás, los dejaría arder de nuevo. Cerré el cuaderno, apagué la luz y finalmente caí en un sueño inquieto, soñando con una casa victoriana blanca con cimientos fuertes y una cerradura en la puerta de la que solo yo tenía la llave. Ese jueves por la mañana, me desperté a las 6 en punto, como siempre hago. Preparé una taza de café negro y me senté frente a mi portátil para comenzar un largo día revisando planos estructurales. Mientras esperaba que los archivos pesados cargaran, habitualmente tomé mi teléfono y abrí Instagram. La actuación de Tiffany ya había comenzado. La primera publicación era una foto tomada en la terminal de aviación privada en North Las Vegas. Tiffany posaba junto a un carrito de equipaje rebosante de maletas de diseñador. Llevaba un chándal gris de aspecto caro y gafas de sol enormes a pesar de estar en interiores. El pie de foto decía, adiós. Tahoe nos llama. Gracias, mami y papi, por el mejor regalo de todos. Hice zoom en la foto. Había al menos 3 maletas nuevas marca Rimowa. Sabía el precio de esas. Costaban alrededor de $1,500 cada una. Solo ese equipaje valía más de $4,500. Luego Brandon apareció en la siguiente historia. Estaba abordando un pequeño jet privado, un Gulfstream. Llevaba una chaqueta blanquecina y un par de zapatillas Balenciaga que sabía con certeza que costaban al menos $1,100. Mostró un pulgar hacia arriba a la cámara. Una sonrisa triunfante plasmada en su rostro. Sentí que mi pecho se apretaba. Mis padres me habían dicho que solo les dieron $3,000 para gastos y que su rico amigo Spencer cubría todo lo demás. Pero había vivido con esta familia lo suficiente para saber que Spencer, por muy rico que fuera, no era un tonto. Podría cubrir una habitación de hotel, pero no estaba comprando equipaje Rimowa o zapatillas Balenciaga para mis hermanos. Tomé mi teléfono, mi mano temblando ligeramente de ira, y le escribí a mi madre. Acabo de ver las fotos de Tiffany. ¿De dónde salió todo ese equipo nuevo? Me dijiste que solo les diste $3,000. Mi madre respondió casi al instante. Oh, Spencer les prestó esas cosas, cariño. Es tan amable. No seas siempre tan sospechosa.
Deja que tu hermano y hermana disfruten por una vez en sus vidas. No seas tan amargada, Emily. Equipo prestado, murmuré para mí misma en mi apartamento vacío. Nadie presta zapatillas de diseñador y equipaje para unas vacaciones. Esos son artículos personales. Sabía que estaba mintiendo, y sabía que el precio de esa mentira no sería barato. Volví al trabajo tratando de sacar los números de mi cabeza. Pero como ingeniera, mi cerebro no me permite ignorar los márgenes de error. $3,000 no podían comprar ese estilo de vida. Ese vuelo privado, incluso si estaban pidiendo un aventón, costaba miles de dólares la hora en combustible y tarifas. La injusticia era como ácido, comiendo mi concentración todo el día. Pensé en cómo estaba ahorrando cada centavo para comprar una casa vieja mientras mis hermanos volaban a través de las nubes con dinero que sospechaba que estaba siendo drenado de las tarjetas de crédito al límite de mis padres. Para el viernes por la tarde, la inundación de imágenes de Lake Tahoe comenzó a golpear las redes sociales de Tiffany y Brandon. No solo se habían registrado en Arras. Estaban en una suite de lujo de gama alta con ventanales de piso a techo mirando directamente al agua azul profundo del lago. Tiffany filmó un recorrido por la habitación. Pasó su mano sobre encimeras de mármol. Abrió un minibar lleno de licores caros y se detuvo en el balcón para mostrar la vista de $1 millón. La vida que merezco, escribió. Pero Brandon era quien más me preocupaba. Publicó un vídeo corto en una mesa de dados en el casino. En el vídeo, Brandon agitaba los dados en su mano, rodeado de una multitud de personas vitoreando. En la mesa frente a él había una pila de fichas color chocolate. Mi corazón dio un vuelco. En el mundo de los casinos, las fichas de color chocolate suelen tener una denominación de 5, 000, 10, 5,000 cada una, y Brandonten. Al menos 10 de ellas. 50,000. Me sentí mareada. ¿De dónde sacó Brandon ese tipo de dinero para apostar? Spencer podría ser rico, pero ningún amigo te entrega $50,000 para tirar en una mesa de juego. A menos que fuera el propio dinero de Brandon, o peor, fuera dinero prestado bajo el nombre de otra persona. Hice una captura de pantalla del vídeo y amplié todo lo que pude. En la esquina de la mesa, vi un pequeño trozo de papel escondido. Era un marcador, una forma de crédito que el casino extiende a los jugadores basándose en su situación financiera. Vi una firma con bucles en él. Se parecía mucho a la de Brandon, pero Brandon no tenía puntaje de crédito para justificar una línea de crédito tan grande. Comencé a sentir un dolor de cabeza sordo. Abrí mi aplicación bancaria y revisé cada cuenta. Incluso revisé mi informe de crédito personal para asegurarme de que Brandon no hubiera robado mi identidad para pedir un préstamo. Todo estaba bien. Mis cuentas estaban seguras, pero si no era yo, ¿entonces quién era? Mis padres. ¿De dónde sacaron los activos para respaldar una línea de crédito de $50,000? Envié un mensaje al chat grupal familiar. Brandon, te vi en la mesa de grandes apostadores. ¿De dónde sacaste esas fichas? Brandon respondió con una cadena de emojis de gafas de sol. No te preocupes tanto, hermana mayor. Spencer se encarga de todo. Estoy en una racha ganadora masiva. Esta noche invito a todos a filetes con hoja de oro. Apagué mi teléfono. No creía ni una palabra. En ingeniería, tenemos un dicho: si una estructura parece demasiado débil para sostener la carga, es porque va a fallar. Y la estructura financiera de mi familia no solo era débil, estaba colgando sobre un abismo. El sábado fue el pico de la locura. Tiffany publicó fotos de ellos en un yate de lujo navegando por Emerald Bay. Bebían champán directamente de las botellas, del tipo de cosecha que sabía que costaba no menos de 42,000. Ese número era equivalente a casi 2 años de salario neto para un trabajador promedio. Y mi hermano, el hombre que nunca había mantenido un trabajo por más de 3 meses, acababa de entregárselo a su hermana obsesionada con las redes sociales como si fuera un juguete de plástico. Sentí una ola de náuseas. Pensé en cuánto había agonizado por comprar una cafetera nueva de $200.
Pensé en las noches que pasé despierta calculando cargas de acero para rascacielos para ganar cada dólar honesto. Mi madre escribió de nuevo, esta vez una foto de ella y mi padre en casa comiendo pizza y viendo televisión. Escribió, ¿ves a tus hermanos? Estamos tan orgullosos de Brandon. Finalmente encontró su suerte. Prometió comprarnos una casa nueva después de este viaje. No respondí. No podía. Si decía la verdad, si decía que todo esto era una ilusión mortal, sería la celosa de nuevo. La que siempre quiere arruinar la alegría de la familia. Me levanté, me puse mi chaqueta y salí. Necesitaba el aire frío de Denver para enfriar mi cabeza. Caminé por el sendero de Cherry Creek, tratando de no pensar en brazaletes Cartier o botellas de champán. Me di cuenta de que era una extraña en este juego. Y ese era el lugar más seguro para estar. Había trazado la línea en mi cuaderno negro. Había jurado no gastar otro centavo. Pero también conocía a mi familia. Cuando terminara la fiesta, cuando las botellas estuvieran vacías y el casino viniera a cobrar, no buscarían a Spencer. No buscarían a Tiffany. Buscarían a su cajero automático más confiable. Regresé a casa a las 10 de esa noche, sintiéndome agotada. Conecté mi teléfono, pero por primera vez en mi vida, hice algo que nunca había hecho antes. Apagué el dispositivo por completo. Quería una noche de paz. Quería soñar con la casa vieja que iba a comprar. No quería escuchar las campanas pidiendo dinero o el llanto manipulador. Me dormí a las 11. No tenía idea de que a 700 millas de distancia, en una sala VIP de un casino en Lake Tahoe, la ilusión de mi familia acababa de explotar en 1000 pedazos. Esa noche de sábado en Denver estaba perfectamente tranquila. Había apagado mi teléfono móvil, un acto que se sentía como cortar una pesada cadena de ancla que me había estado arrastrando hacia el fondo del océano durante una década. Disfruté del silencio absoluto de mi apartamento. Leí algunos capítulos de un libro sobre arquitectura renacentista, bebí una taza de té de hierbas y caí en un sueño profundo e ininterrumpido. En mis sueños, estaba parada dentro de la casa victoriana que quería comprar. Estaba pintando los marcos de las ventanas de blanco, y la luz dorada del sol entraba a través de las vidrieras. No había teléfonos vibrando, ni solicitudes de Venmo, ni peso sobre mis hombros por ser la hija mayor. Pero la realidad a 700 millas de distancia era una historia completamente diferente. Mientras dormía, la fantasía de Lake Tahoe había detonado. Lo que supe más tarde por el informe policial y el rastro de mensajes histéricos fue un desastre en todo el sentido de la palabra. La racha ganadora de Brandon había terminado en un choque espectacular poco después de la medianoche. No solo había perdido sus ganancias, había comenzado a firmar marcadores por dinero que no tenía. Estaba apostando como un hombre poseído, sus ojos inyectados en sangre por el alcohol y la desesperación. A las 2 de la mañana, la seguridad del casino intervino. Brandon había perdido el control. Gritaba que era multimillonario, que no sabían con quién estaban tratando. Se desató un altercado y, en su furia ebria, Brandon agredió a un supervisor de sala. El equipo de seguridad del Hard Rock lo derribó con fuerza contra el suelo de mármol. Fue esposado en el acto, sus costillas golpeando contra el borde de una mesa de cartas. Mientras Brandon era arrastrado a una celda de detención, Tiffany y mis padres recibieron la noticia. Y su primer instinto, como un reflejo programado, fue buscarme a mí. En Denver, el reloj digital en mi mesita de noche cambió a las 2:14 de la mañana. Mi teléfono móvil permanecía oscuro y silencioso en el cajón donde lo había encerrado. Pero había cometido un error fatal. Me había olvidado del teléfono fijo. Mantenía una línea fija únicamente para emergencias laborales, para momentos en que un inspector de puentes necesitara contactarme cuando las torres de telefonía celular cayeran durante una tormenta. Casi nunca lo usaba. El timbre estaba configurado en alto. Cuando sonó a las 2:14 de la mañana, sonó como una alarma de incendio en el apartamento silencioso. Me desperté de golpe, mi corazón martilleando contra mis costillas. Por una fracción de segundo, pensé que el edificio estaba en llamas. Luego reconocí el timbre mecánico y agudo del teléfono polvoriento en mi escritorio. Me tambaleé fuera de la cama, confundida y aturdida.
¿Quién estaría llamando al fijo a esta hora? ¿Mi jefe? ¿Se había derrumbado un puente? Levanté el auricular. Mi voz espesa por el sueño. ¿Hola? El sonido que salió del auricular no era mi jefe Michael. Era un grito tan crudo y penetrante que tuve que alejar el teléfono de mi oído. Emily, gracias a Dios. ¿Por qué está apagado tu celular? Llevamos 30 minutos llamando. Era mi madre, Susan. Estaba hiperventilando, los sonidos del caos resonaban de fondo. Podía escuchar sirenas o tal vez máquinas tragaperras. No podía distinguirlo. Mamá, ¿qué está pasando?, pregunté, frotándome los ojos. Tu hermano se está muriendo, chilló. Lo golpearon, Emily. Lo golpearon como a un animal. Está en la sala de emergencias ahora mismo. Está tosiendo sangre. Antes de que pudiera procesar las palabras, el teléfono fue arrebatado y la voz de mi padre retumbó en mi oído. Robert sonaba aterrorizado, pero debajo del miedo estaba ese tono familiar de exigencia. Escúchame bien, Emily. Estamos en el Hospital Barton Memorial. Brandon tiene una hemorragia interna masiva. Sus costillas están destrozadas. El médico dice que tiene un pulmón perforado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Spencer? Pensé que él se encargaba de todo. Olvida a Spencer, gritó papá. Ese chico es inútil. Escúchame. El hospital se niega a operar. Estamos fuera de la red y como involucró una pelea, el seguro está rechazando la reclamación pendiente de una investigación. Están exigiendo un depósito en efectivo antes de llevarlo a cirugía. ¿Depósito en efectivo?, preguntó mi cerebro de ingeniera tratando de encontrar la lógica en el pánico. Los hospitales no rechazan cirugías que salvan vidas, papá. Eso es ilegal. No me cites leyes mientras tu hermano se desangra, rugió. Esta es una instalación privada. Quieren $28,000 inmediatamente para autorizar al equipo quirúrgico. Si no pagamos en los próximos 10 minutos, van a dejar que entre en shock. Podría morir esta noche, Emily. ¿Me oyes? Podría morir. $28,000. El número flotaba en el aire como una hoja de guillotina. Era casi exactamente la cantidad que tenía en mi cuenta de ahorros para la casa. El dinero que había reunido durante 2 años. El dinero que se interponía entre mí y la falta de vivienda si perdía mi trabajo. Mamá volvió a la línea sollozando. Emily, por favor. Sé que tienes el dinero. Sé que estás ahorrando para esa casa. Pero este es Brandon. Este es tu hermano pequeño. Puedes comprar una casa el próximo año. No puedes comprar un hermano nuevo. Haz una transferencia. Haz lo que tengas que hacer. Juro por mi vida que te pagaremos. Me quedé allí en la oscuridad agarrando el cable del teléfono. Cerré los ojos. Traté de imaginar a Brandon muriendo. Traté de invocar el pánico, el dolor, la urgencia abrumadora de salvar lo que había sentido cuando éramos niños. Pero no llegó nada. En cambio, vi el brazalete Cartier. Vi el equipaje Rimowa. Vi la pila de fichas de $50,000. Miré el número en mi cabeza. $28,000. Si se está muriendo, déjame hablar con el médico, dije, mi voz plana. No podemos. Lo llevaron a la sala de preparación, mintió papá. Sabía que estaba mintiendo porque podía escuchar un sistema de megafonía de fondo llamando a un conserje al vestíbulo. No a un piso quirúrgico. Envía el dinero, Emily, gritó papá. Eres egoísta, desagradecida. Lo interrumpí. Si es lo suficientemente rico para volar en privado y comprar diamantes, puede pagar sus propias costillas. ¿Qué? Jadeó mamá. Tomé una respiración profunda. Y luego dije las palabras que cortaron el cordón para siempre. Llama a tu princesa dorada. Pídele a Tiffany que venda su brazalete. El banco está cerrado. Hubo un momento de silencio absoluto en la línea.
Era el silencio del SOP. Habían presionado el botón. El botón etiquetado culpa. Y por primera vez en 32 años, la máquina no dispensó efectivo. Luego los gritos comenzaron de nuevo, más fuertes que antes. Mi padre estaba maldiciendo, llamándome nombres que ningún padre debería llamar a su hija. Mi madre estaba gimiendo que yo era una asesina, que tenía hielo en las venas. Nunca serás perdonada por esto, gritó papá. Si él muere, su sangre está en tus manos. Se lo diré a todos. Te arruinaré. No grité de vuelta. No lloré. Simplemente alejé el auricular de mi cara. Miré el cable del teléfono enchufado en la toma de la pared. Era un cable beige delgado. Parecía tan frágil. Me agaché y apreté el clip de plástico. La línea se cortó. Los gritos cesaron al instante. No solo colgué el teléfono. Saqué el cable completamente del enchufe de la pared. Luego caminé hacia la sala de estar y desconecté el router, cortando el internet. Me quedé en el centro de mi apartamento oscuro. Mi corazón latía lento y constante. Esperé a que llegara la culpa. Esperé el ataque de pánico que usualmente seguía a decir no a mis padres. Esperé el impulso de volver a conectar el teléfono y disculparme para enviar el dinero solo para que el ruido se detuviera, pero la culpa no llegó. En cambio, sentí una ola de agotamiento tan pesada que era casi narcótica. Caminé de regreso a mi habitación. Me metí debajo del edredón. Cerré los ojos. Pensé en Brandon. Si realmente se estaba muriendo, mi dinero no lo salvaría en los próximos 5 minutos de todos modos. Y si no se estaba muriendo, lo cual mi instinto me decía que no, entonces acababa de ahorrarme $28,000. Me dormí en cuestión de minutos. Dormí más fuerte y profundo de lo que lo había hecho en años. Dormí mientras mi familia implosionaba. Dormí mientras el mundo ardía. Y por primera vez, no me importó quién sostenía los fósforos. Me desperté el domingo por la mañana a las 9. El sol brillaba. Hice café. Regué mis plantas. Me estiré. Se sentía como un domingo normal, excepto por el conocimiento persistente de que había bombardeado esencialmente mi dinámica familiar unas horas antes. Me senté en el balcón y decidí que era hora de enfrentar la música. Conecté el router de nuevo. Encendí mi teléfono móvil. El dispositivo vibró tan fuerte y durante tanto tiempo que realmente se movió a través de la mesa. 84 llamadas perdidas, 150 mensajes de texto, 12 correos de voz y cientos de notificaciones de Instagram, TikTok y LinkedIn. Ignoré los mensajes de mis padres. Podía adivinar lo que decían y abrí Instagram. Tiffany había estado ocupada. Había publicado un vídeo hace 3 horas. Ya tenía 1.2 millones de vistas. El vídeo comenzaba con un primer plano de la cara de Tiffany. Estaba llorando, su rímel corriendo en rayas imperfectas y trágicas por sus mejillas. Estaba parada en un pasillo con luces fluorescentes. Chicos, usualmente no hago esto, susurró, su voz temblando. Pero mi familia está en crisis. Mi hermano, mi increíble hermano mayor, Brandon, fue atacado anoche. Está luchando por su vida en el hospital. Hizo una pausa para efecto dramático, sorbiendo ruidosamente. Necesitamos una cirugía que le salve la vida, pero el hospital está exigiendo $28,000 en efectivo por adelantado. Mis padres están sin fondos. Llamamos a mi hermana mayor, Emily. Ella es ingeniera estructural. Gana 6 cifras. Tiene el dinero en su cuenta bancaria. Tiffany miró directamente a la lente de la cámara, sus ojos endureciéndose. Le rogamos. Le dijimos que se estaba muriendo. ¿Y saben lo que dijo? Dijo, llama a tu princesa. Y colgó. Se volvió a dormir mientras su hermano se desangra. Sostuvo una foto mía, una foto de mi perfil de LinkedIn. Esta es Emily Hayes. Vive en Denver. Trabaja para Kegwood Engineering. Está dejando morir a su propio hermano para ahorrar dinero para una casa. Por favor, si tienen corazón, ayúdennos.
Empezamos un GoFundMe. Enlace en la bio y por favor compartan esto. El mundo necesita saber qué tipo de monstruo es ella. Me desplacé hacia los comentarios. Era un baño de sangre. Usuario 123 escribió, espero que la despidan. ¡Qué psicópata! Usuario 456 escribió, imagina amar el dinero más que a tus hermanos. ¿Asqueroso? Usuario 789 escribió, encontré su correo electrónico del trabajo. Vamos a inundarlo. Revisé mi correo del trabajo. 47 mensajes no leídos. Asuntos como eres una desgracia, renuncia ahora y sabemos dónde vives. Mi jefe, Michael, me había reenviado uno de los correos con una sola línea de texto, Emily, necesitamos hablar el lunes. ¿Es esto real? Sentí un pico de adrenalina. Esto no era solo drama familiar. Venían por mi sustento. Estaban tratando de quemar mi carrera porque me negué a ser su combustible. No respondí a los comentarios. No hice un vídeo de reacción. Hice lo que hace un ingeniero. Comencé a documentar la evidencia. Tomé capturas de pantalla de todo. El vídeo de Tiffany, las marcas de tiempo, las mentiras sobre la cirugía vital. Si querían una guerra, iban a tener una. Pero yo no iba a pelear con lágrimas. Iba a pelear con hechos. A las 11, mi teléfono sonó de nuevo. No eran mis padres. Era un número de Florida. Tía Bárbara. Bárbara era la hermana mayor de mi madre. Era la matriarca de la familia, una mujer que empuñaba la religión y los valores familiares como un garrote. No me había llamado en 3 años, ni siquiera en mi cumpleaños. Deslicé para contestar. Hola, tía Bárbara. Emily Elizabeth Ayes, comenzó, su voz goteando piedad decepcionada. Estoy temblando ahora mismo. Estoy literalmente temblando. Tu madre me llamó. Ni siquiera podía hablar. Estaba llorando tan fuerte. Aquí vamos, pensé. ¿Cómo pudiste? Continuó Bárbara. Te sostuve cuando eras un bebé. Te criamos para ser una buena mujer cristiana. ¿Y ahora estás dejando perecer a tu hermano por qué? Avaricia. Orgullo. No está pereciendo, Bárbara, dije con calma. Y no es avaricia. No te atrevas a contestarme, espetó. Has sido bendecida con un buen trabajo y sin hijos. Tienes un deber. La Biblia dice. La corté. No tenía paciencia para un sermón. Bárbara, ¿tienes un bolígrafo?, pregunté. ¿Qué? ¿Tienes papel y bolígrafo? Escribe esto. Hubo una pausa, luego el sonido de papel moviéndose. Estoy escuchando, dijo, sonando confundida. Escribe $128,450. ¿Qué es este número? Esa es la cantidad exacta de dinero que le he dado a Robert, Susan y Brandon en los últimos 10 años, dije, mi voz firme. Pagué la universidad de Brandon. Él abandonó. Pagué su deuda de tarjeta de crédito. Él acumuló más. Pagué el coche de Tiffany. Pagué sus pagos de hipoteca. Tomé aire. Ahora, Bárbara, escribe el número 0. ¿Disculpa? ¿0? Esa es la cantidad de dinero que tú les has dado, dije. Me juzgas desde tu condominio en Florida, pero no has gastado ni un centavo. Si estás tan preocupada por el alma de Brandon y su cirugía, ¿por qué no les transfieres los $28,000? Acabas de vender tu barco el mes pasado, ¿verdad? Hubo un largo y aturdido silencio al otro lado. ¿Eso? Eso es diferente, tartamudeó Bárbara. Estoy jubilada y... Terminé, dije. Si me llamas de nuevo para acosarme, te bloquearé también. Adiós, Bárbara. Colgué. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de la adrenalina de finalmente decir en voz alta lo que siempre había callado. Acababa de despedir a la matriarca de la familia. La llamada más reveladora del día llegó al mediodía. Un número desconocido apareció en mi pantalla.
Casi lo dejo ir al buzón de voz pensando que era otro troll de internet, pero el identificador de llamadas decía South Lake Tahoe, California. Respondí. Emily Hayes. Hola, señorita Hayes. Soy Nancy del departamento de facturación del Hospital Barton Memorial. Hemos estado tratando de contactar a sus padres, pero sus teléfonos parecen estar apagados. No voy a pagar, dije inmediatamente. Oh, lo sé, dijo Nancy, su voz sonando cansada y profesional. No llamo para cobrarle a usted. Llamo porque usted figura como el contacto de emergencia secundario y necesitamos que alguien recoja al señor Hayes. ¿Recogerlo?, pregunté confundida. Pensé que estaba en condición crítica. Pensé que necesitaba una cirugía que le salvara la vida. Nancy suspiró. Se escuchaba el sonido distintivo de un teclado escribiendo de fondo. Señorita Hayes, su hermano tiene 2 costillas fracturadas y una conmoción cerebral leve. Es doloroso ciertamente, pero no amenaza su vida. No necesita cirugía. Lo tratamos, vendamos las costillas y le dimos el alta hace una hora. Sentí que la sangre subía a mi cara. La mentira era tan grande, tan audaz, que casi la respetaba. Espere, dije, agarrando un bolígrafo. Mis padres me dijeron que exigían $28,000 para cirugía. Dijeron que moriría sin ella. Nancy hizo una pausa. Bueno, hubo una discusión financiera. Dado que están fuera de la red, requerimos un depósito estándar para la visita a la sala de emergencias y las imágenes, que era de unos $2,000. Sin embargo. ¿Sin embargo qué? Sin embargo, la policía estaba aquí, continuó Nancy. Dado que el señor Hayes está bajo custodia policial debido al incidente en el casino, la responsabilidad financiera es complicada. Pero la cifra de 28,000. Eso suena como la cantidad total del marcador del casino que debe, más su fianza. Definitivamente no es una factura hospitalaria. Solté una risa áspera y seca. Entonces, resumí, mi hermano está bien. Solo está arrestado. Y mis padres trataron de engañarme para pagar su deuda de juego y su fianza diciéndome que se estaba muriendo. En la mesa. No puedo especular sobre lo que sus padres le dijeron, dijo Nancy diplomáticamente. Pero médicamente, está estable. La policía lo ha transportado a la cárcel del condado. Si quiere pagar su fianza, necesitará contactar al departamento del sheriff. Gracias, Nancy, dije. Ha sido muy útil. Colgué el teléfono y miré hacia la ciudad de Denver. Habían convertido mi empatía en un arma. Habían escenificado una escena del hecho de muerte para encubrir un delito grave. Habían arrastrado mi nombre por el barro en TikTok, sabiendo muy bien que Brandon estaba sentado en un coche de policía con nada más que un dolor de cabeza y algunas costillas magulladas. No era solo abuso ya. Era fraude. Y yo era el objetivo. Abrí mi portátil. No fui al sitio web del sheriff para pagar la fianza. Fui al sitio web de un abogado de difamación en Denver. Luego redacté un correo electrónico a mi jefe, Michael, con el asunto, respecto a la campaña de acoso en mi contra, los hechos. Adjunté el registro de llamadas del hospital. Adjunté las capturas de pantalla de los mensajes de texto. Ya no era solo una hija. Era una testigo de la acusación. La pieza más condenatoria del rompecabezas llegó a las 2 de la tarde. Mi teléfono vibró con un número desconocido. Para este punto, había dejado de responder llamadas, pero el identificador no decía desconocido o posible estafa. Decía Departamento de Policía de South Lake Tahoe. Tragué saliva y deslicé para contestar. Esta es Emily Hayes, dije, mi voz firme. Señorita Hayes, soy el oficial Smith, respondió una voz masculina. Sonaba autoritario pero no agresivo. Soy el oficial investigador del incidente en el Hard Rock Casino que involucra a su hermano, Brandon Hayes. Hablé con el hospital, dije. Sé que no se está muriendo. ¿Está bajo custodia? Lo está, confirmó Smith. Actualmente está detenido en la cárcel del condado de El Dorado. Enfrenta cargos de asalto grave, alteración del orden público y fraude. ¿Fraude?
Pregunté. Asumí que se refería al marcador impago. Sí, señora. De hecho, por eso la llamo directamente. Cuando fichamos a su hermano, confiscamos una licencia de conducir falsificada que estaba usando para obtener crédito en el casino. Fruncí el ceño. ¿Una identificación falsa? Tiene 26 años. ¿Por qué necesita una identificación falsa? Para ocultar su identidad de las verificaciones de buró de crédito, explicó Smith. Estaba usando una licencia de conducir de Colorado. El nombre en la identificación era Brandon Hayes, pero la dirección listada era. Hizo una pausa, moviendo papeles. La dirección era 1214 Maplewood Drive, Denver, Colorado. ¿Le resulta familiar? La sangre se drenó de mi cara. Esa era la dirección de mi antiguo apartamento, en el que viví hace 3 años. Esa es mi dirección anterior, susurré. Sospechábamos tanto, dijo Smith. Usó su historial crediticio establecido en esa dirección para engañar al sistema del casino y obtener una línea de crédito de $50,000. Esencialmente, señorita Hayes, estaba tratando de cargarle la deuda a usted. Si hubiera incumplido y se hubiera ido, la agencia de cobros habría venido buscando al residente de esa dirección. Habrían venido por usted. Me senté en un silencio aturdido. No era solo una adicción al juego. Era depredador. Brandon no solo me había pedido dinero. Había intentado activamente robar mi identidad financiera. Estaba dispuesto a arruinar mi puntaje de crédito, mi capacidad para comprar una casa, todo mi futuro, solo para poder sentirse como un gran apostador por un fin de semana. Señorita Hayes, ¿sigue ahí? Estoy aquí, logré decir. Oficial, quiero presentar cargos. Disculpe. Si usó mi dirección para cometer fraude, soy una víctima, ¿verdad? Quiero cooperar completamente. Le enviaré prueba de mi residencia. Quiero que conste en el registro que no autoricé esto. Entendido, dijo Smith, su tono cambiando de profesional a comprensivo. Añadiremos robo de identidad a la hoja de cargos. Con la cantidad involucrada, está enfrentando un tiempo significativo. La fianza está fijada en $8,000 solo en efectivo. Sus padres han sido informados. No lo tienen, dije. Y yo tampoco. Entendido. Que tenga un buen día, señora. Colgué. No lloré. No grité. Sentí un nudo frío y duro de determinación apretarse en mi pecho. Mi hermano había intentado incriminarme. Mis padres habían intentado manipularme para pagar su fianza. El puente no solo se había agrietado. Se había derrumbado en el río y yo había terminado de tratar de nadar contra la corriente. Después de la llamada con el oficial Smith, entré en modo ingeniero completo. Necesitaba saber el alcance del daño. Si Brandon estaba lo suficientemente desesperado como para usar una identificación falsa, ¿qué más estaban escondiendo? Inicié sesión en el sitio web de la oficina del registrador del condado de Clark. Es una base de datos pública donde puedes buscar escrituras de propiedad y gravámenes. Escribí la dirección de mis padres en North Las Vegas, 450 Coral Cell Street. Los resultados de la búsqueda cargaron y mi mandíbula cayó. Esperaba ver una hipoteca, tal vez una segunda hipoteca. Lo que vi fue una autopsia financiera de una vida moribunda. Había 4 gravámenes activos sobre la casa. La primera era la hipoteca original de hace 20 años, mayormente pagada. Pero debajo de eso había 2 entradas masivas etiquetadas HCM, Home Equity Conversion Mortgage. Hipotecas inversas. Mis padres solo tienen 62 años. Usualmente tienes que tener 62 para calificar para una hipoteca inversa. Deben haberla sacado el día que mi papá cumplió años. Saqué mi calculadora y comencé a procesar los números. Préstamo 1, $60,000, sacado hace 18 meses. Préstamo 2, $45,000, sacado hace 6 meses. Eso eran $105,000 de capital despojados de la casa en menos de 2 años. ¿A dónde fue ese dinero?
Mis padres no renovaron la cocina. No se fueron a un crucero mundial. Conducían un Ford de 10 años. Fue para Brandon. Todo tenía sentido ahora. Las aventuras empresariales, las plataformas de criptomonedas, los viajes repentinos. Habían estado alimentando su adicción literalmente comiéndose las paredes de su propia casa. Pero el documento final en la lista era el más aterrador. Era un aviso de incumplimiento presentado la semana pasada por el prestamista. Mis padres no habían pagado los impuestos a la propiedad ni el seguro requerido por los términos de la hipoteca inversa. El banco había iniciado procedimientos de ejecución hipotecaria. Había una fecha de subasta programada, 14 de septiembre. Miré el calendario. Eso era en 3 semanas. Mis padres no solo estaban en bancarrota. Ya estaban técnicamente sin hogar. Estaban viviendo en una casa propiedad del banco, esperando que el sheriff viniera y pusiera un candado en la puerta. Y el viaje a Tahoe, la racha ganadora de la que Brandon presumía, ese era su pase de Ave María. Habían enviado a Brandon a Tahoe con los últimos restos de su efectivo, esperando que convirtiera $3,000 en $100,000 para salvar la casa. Era una locura. Era la lógica de los adictos. Me recosté en mi silla mirando la pantalla. Finalmente entendí la desesperación en la voz de mi padre a las 2 de la madrugada. No solo estaba asustado por la salud de Brandon. Estaba asustado porque su última apuesta había fallado. El niño de oro había ido al casino para salvar a la familia y en su lugar había quemado el bote salvavidas. Imprimí cada documento. Los puse en una carpeta etiquetada Evidencia. No iba a dejar que me arrastraran a ese agujero. Tenía mi propia casa que comprar. Una casa con cimientos sólidos pagada con dinero limpio y honesto. La confrontación final ocurrió a las 6 de esa tarde. Mi teléfono sonó. Era mi padre. Debatí no contestar, pero necesitaba cerrar el libro. Necesitaba escucharlo admitirlo. Respondí. Hola, Robert. No lo llamé papá. No pude. Emily, jadeó. Sonaba como un fantasma. Podía escuchar el ruido de fondo de una terminal de aeropuerto. Estamos en el aeropuerto. Estamos volando a casa. Sé sobre la identificación falsa, Robert, dije. Hablé con el oficial Smith. Sé que Brandon trató de incriminarme por la deuda. Hubo un largo silencio, luego un suspiro pesado. Él no quería lastimarte, dijo Robert débilmente. Solo estaba tratando de ganar tiempo. Pensó que si ganaba, podría pagarlo antes de que alguien se diera cuenta. Cometió un delito grave contra su propia hermana, dije. Y sé sobre la casa. Vi el aviso de incumplimiento en línea. Robert se derrumbó. Empezó a llorar, un sonido horrible y húmedo que hizo que se me erizara la piel. Lo perdimos todo, Emily. La casa se fue. El coche se fue. Tenemos 30 días para desalojar. No tenemos a dónde ir. ¿Por qué lo hiciste?, pregunté. ¿Por qué le diste $100,000? Él es nuestro hijo, sollozó Robert. No podíamos decirle que no. Siempre tuvo sueños tan grandes. Solo queríamos ayudarlo a ganar. ¿Y qué hay de mí?, pregunté, mi voz temblando por primera vez. Yo también tenía grandes sueños. Quería comprar una casa. Quería viajar. Pero cada vez que tenía un sueño, me entregabas una factura por sus errores. ¿Por qué su potencial siempre valía más que mi realidad? Tú eres fuerte, Emily, dijo Robert. Tú puedes manejarlo. Él es frágil. Nos necesita. Él no te necesita a ti. Él necesita consecuencias, dije. Y tú también. Por favor, Emily, rogó Robert. Solo un pequeño préstamo, $10,000. Solo para que podamos alquilar un apartamento y conseguirle un abogado a Brandon. No podemos dejar que vaya a prisión. No sobrevivirá allí. Tendrá que hacerlo, dije. Y ustedes tendrán que averiguar dónde vivir. No voy a enviar $10,000. No voy a enviar $10.
Estás abandonando a tu familia, gritó, su dolor volviéndose de nuevo rabia. Nos estás dejando morir en la calle. No los estoy abandonando, dije. Finalmente me estoy protegiendo a mí misma. Elegiste tu apuesta, Robert. Ahora tienes que vivir con el pago, que es 0. Nunca nos llames de nuevo, escupió. Estás muerta para nosotros. Bien, dije. Esa es la primera cosa que me has dado en años que realmente quería. Colgué. Luego entré en la configuración de mi teléfono. Bloqueé a Robert. Bloqueé a Susan. Bloqueé a Brandon. Bloqueé a Tiffany. Me senté en el silencio de mi apartamento. El sol se estaba poniendo sobre las rocosas, volviendo el cielo de un tono brillante de púrpura y oro. Me sentí más ligera, físicamente más ligera. Era como si la gravedad hubiera soltado su agarre sobre mí. Caminé a la cocina y me serví una copa de vino. Brindé a la habitación vacía. Por Emily, susurré. Bienvenida al resto de tu vida. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. El miércoles, el aviso de desalojo fue servido oficialmente. Un vecino me envió una foto de la pegatina amarilla en la puerta principal de la casa en Coral Cell Street. Mis padres tuvieron que empacar 20 años de acumulación y malos recuerdos en un camión UAU en 48 horas. Se mudaron a un motel de alquiler semanal en Boulder Highway, el tipo de lugar donde pagas por día y los vecinos son traficantes de drogas. Brandon no obtuvo la fianza. El juez vio la identificación falsa, el riesgo de fuga y el registro anterior y la denegó. Se sentó en la cárcel del condado durante 3 meses esperando el juicio. Eventualmente, aceptó un acuerdo de culpabilidad. Se declaró culpable de fraude grave y robo de identidad. Fue sentenciado a 2 años en prisión estatal seguidos de tratamiento obligatorio para la adicción al juego. No fui a la sentencia. Leí sobre ello en el periódico local en línea. El artículo mencionaba que su familia estaba presente llorando en la fila de atrás. No me mencionó a mí. La caída de Tiffany fue quizás la más pública. Los detectives de Internet que habían visto su vídeo viral excavaron profundo. Encontraron los registros de ejecución hipotecaria. Encontraron el registro de arresto de Brandon. Se dieron cuenta de que toda su personalidad de chica rica era una mentira financiada por el abuso de ancianos y el fraude. Sus acuerdos de marca se evaporaron de la noche a la mañana. Fashion Nova la dejó. La compañía de blanqueamiento dental la dejó. Perdió 50,000 seguidores en una semana. Trató de pivotar a contenido de víctima, llorando sobre lo difícil que es perderlo todo, pero los comentarios fueron despiadados. Usuario 777 escribió, tal vez deberías vender ese brazalete Cartier del que presumiste. Eventualmente eliminó su cuenta. Lo último que escuché, estaba trabajando como anfitriona en un restaurante de cadena en Henderson, viviendo con mis padres en el motel. En cuanto al acoso por correo electrónico en mi trabajo, mi jefe, Michael, fue increíble. Una vez que le mostré la evidencia, hizo que el departamento legal redactara una carta de cese y desista para Tiffany. Los correos se detuvieron. Mi carrera no solo sobrevivió, prosperó. Liberada del estrés constante del drama de mi familia, fui ascendida a gerente senior de proyectos 3 meses después. 6 meses después de la llamada telefónica, en una fresca mañana de octubre, una camioneta de mudanzas se detuvo en mi edificio de apartamentos. No me estaba mudando porque me hubieran desalojado. Me estaba mudando porque había cerrado el trato de la casa victoriana. Lo había hecho sola. Sin cofirmantes, sin regalos de amigos ricos, solo mis propios ahorros, mi propio puntaje de crédito y mi propio trabajo duro. Llevé la última caja a la camioneta. Era la caja que contenía mis cuadernos negros, los libros de contabilidad de mi vida. Dudé junto al contenedor de basura en el callejón. Abrí la caja. Miré los cuadernos llenos de columnas de números, el registro de cada dólar que me habían quitado. $128,000. Pensé en guardarlos como recordatorio, pero luego me di cuenta de que no necesitaba un recordatorio. La cicatriz en mi cuenta bancaria sanaría, pero la lección estaba quemada en mi alma.
Arrojé los cuadernos al contenedor. Entré en mi coche y conduje a través de la ciudad hacia el distrito histórico. Me detuve frente a la casa. Estaba pintada de un suave verde salvia ahora con molduras blancas. El porche ya no se hundía. Subí los escalones, puse la llave en la cerradura y la giré. La puerta se abrió con un clic suave y sólido. Entré. La casa olía a pintura fresca y a serrín. Olía a potencial. Olía a paz. Caminé hacia el centro de la sala de estar y me acosté en el suelo, mirando hacia el techo alto. Extendí mis brazos, ocupando espacio. Mi espacio. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué. Era una notificación de mi aplicación bancaria. Pago de hipoteca realizado. Saldo restante en ahorros, $18,000. Sonreí. No era una fortuna, pero era mío, y nadie iba a tocarlo nunca más. Ha pasado exactamente un año desde la noche en que desconecté el teléfono. Estoy organizando una fiesta de inauguración de la casa esta noche. Es una reunión pequeña. Solo algunos amigos del trabajo, mi jefe Michael y su esposa, y un chico llamado Chris que conocí en el parque para perros. Chris es agradable. Es arquitecto. Él entiende sobre muros de carga e integridad estructural. La semana pasada, dejó su reloj en mi mostrador mientras lavaba los platos. Cuando regresó, estaba exactamente donde lo dejó. Ni siquiera comprobó si estaba allí. Ese nivel de confianza se siente como un lujo para mí. Estoy parada en la cocina arreglando queso en una bandeja. La ventana está abierta, dejando entrar la brisa fresca de otoño. Pienso en mis padres a veces. Me pregunto si todavía están en ese motel. Me pregunto si Brandon está aprendiendo algo en prisión o si solo está aprendiendo nuevas formas de estafar a la gente. Me pregunto si Tiffany extraña a sus fans imaginarios. Pero no verifico. No los busco en Google. No conduzco por su antiguo vecindario. Hay un concepto en ingeniería llamado redundancia. Significa construir fuerza extra en una estructura para que si una parte falla, todo no se venga abajo. Mi familia era una estructura con cero redundancia. Dependían de un solo pilar, yo, para sostener todo el peso de su disfunción. Cuando me aparté, el colapso fue inevitable. No soy un monstruo por apartarme. Simplemente era un pilar que decidió que quería ser una persona en su lugar. El timbre suena. Escucho risas afuera. Mis amigos están aquí. Me limpio las manos en una toalla y camino hacia la puerta. Capto un vistazo de mí misma en el espejo del pasillo. Me veo diferente a la mujer en el vídeo de Tiffany. Me veo más joven. Las ojeras se han ido. La tensión en mi mandíbula se ha ido. Abro la puerta. Bienvenidos, digo, y lo digo en serio. Los invito a mi hogar, mi santuario, mi fortaleza.